¿Qué significa para ti ser padre en este momento? Es sencillamente ser el cajero automático que sale todos los días a producir con qué pagar vacaciones, el Nintendo Switch 2, pagar los celulares o pagar la casa o pagar el carro. O eres la persona que pasa 6 días a la semana fuera en 3 trabajos y no sabe ni siquiera cómo van sus hijos en la escuela. O eres la persona que sale 3 y 4 veces en semana a botar el golpe con los amigos y lo que bota es lo poco que te quedaba en alcohol y apuesta. Mi relación con mi padre fue difícil y su forma de vivir marcó mi vida para siempre. Viví la mayor parte de mi adolescencia en la República Dominicana. Tuve una gran adolescencia y no son pocas las cosas de las cuales ni siquiera me atrevo a quejarme. Pero para los que no me conocen, soy hijo de 2 campesinos puertorriqueños, uno de Añasco y otro de San Sebastián. Ambos eran pastores de la Iglesia de Dios Pentecostal y dedicaron su vida al servicio. Después se convirtieron en médicos y lo que hicieron fue ampliar estas cosas para servir a los más pobres. Pero hay algo que nunca olvido. En una ocasión, mis padres fueron a predicar a Asua. Es un pueblo, bueno, era un pueblo pequeño en el sur de la República Dominicana y en aquellos tiempos cuando te invitaban a un pastor a predicar, no es como ahora que si estás viajando te mandan unos pasajes en primera clase, te pagan entre 5 a 10 mil dólares por ir al lugar, te van a recoger al aeropuerto, te pagan hotel. Nosotros llegamos al lugar, papi hizo el servicio, regresó, no les dieron dinero para gasolina, tampoco nos dieron comida. Y cuando llegamos a la casa, no hay mucho que decir que llegamos con hambre. Cuando chequeamos la nevera estaba en modo solitaria. Cuando abrimos la nevera, solo quedaban 2 panes y unos pedacitos de salami y queso. Me acordó la historia de Jesucristo con los panes y los peces, pero no pasó lo mismo. En ese momento yo recuerdo vívidamente la mirada que mi mamá le dio a mi papá. Pero no había mucho que se podía hacer, no podíamos ir al colmado, ya no nos fiaban, debíamos tanto que sencillamente nos habían dicho que hasta que no pagáramos no nos iban a fiar más. Y era interesante porque esos panes parecían que los habían guardado para que David hiciera target practice, práctica de tiro con esos panes. Cuando por fin logramos abrir los panes, los fuimos a calentar con su jamoncito y su pedacito de salami. Y en ese momento apareció una guagua aérea, una cucaracha voladora de esa gruesa. No sé si las conoces en el lugar donde vives, y la cucaracha por alguna razón se lanzó en picada directa hacia el sartén. Con el calor que había en el sartén, lo que empezó fue a dar vueltas y vueltas y vueltas, como si estuviera celebrando, pero yo sé lo que se estaba era cocinando. Como te podrás imaginar, no nos lo pudimos comer. Y esa fue quizás la primera vez que había a mi padre con lágrimas en sus ojos. Y ese momento me marcó. No solo me hizo aborrecer las cucarachas, que no me gusta verlas, pero me hizo pensar que tenía que hacer todo lo posible para que nunca mi nevera estuviese vacía. En el día de hoy se celebra dentro de los Estados Unidos el Día de los Padres. Durante estos tiempos difíciles de cambio, donde tantas personas están perdiendo su trabajo, donde mucha gente vive en pánico, en ansiedad, sin saber qué día le van a estar tocando a la puerta porque los puedan intentar deportar. Pero hoy quiero compartir muchas de las cosas que aprendí de mi padre. Entre ellas, quizás la primera, la más importante, fue a soñar. Después de adulto, me di cuenta que mi padre fue un emprendedor. De niño, después que mataron a su papá, tuvo que vender huevos y dulces en la calle para poder ayudar en la casa. De adolescente, fue como quincallero a vender cosas en la calle. Y en aquel momento después aprendí que lo que vendían eran sábanas. Te llevaban las sábanas a tu casa y después pasaban regularmente a cobrar para que pagaras. Pero siendo quincallero, llegó a San Juan, al área metropolitana, y un día llegaron a Río Piedras, cerca de la Universidad de Puerto Rico. Ese día también marcó su vida, porque parado frente a la verja estaba mirando a los estudiantes en su camisa manga larga, su corbata, caminando, y entre lágrimas dijo: yo en una ocasión voy a estar aquí estudiando como ellos. Pues fíjate, cumplió su sueño, siguió trabajando y llegó en un momento a estudiar a la Universidad de Puerto Rico. Dentro de esto también papi me enseñó lo que era la innovación, que para poder producir, para poder cambiar nuestro entorno tenemos que innovar. Y eso significaba fundamentalmente no hacer lo mismo que todos los demás estaban haciendo.
Cuando llega a la Universidad de Puerto Rico, entre espacio de clase y clase, entre los breaks, se sentaba debajo de un árbol, abría su Biblia, se sentaba a leer y se sentaba a estudiar. Poco a poco otros estudiantes fueron uniéndose y se sentaban con él, y quizás lo interesante es que la mayoría no eran necesariamente de la Iglesia de Dios Pentecostal, eran de otras denominaciones. Y también se empezaron a acercar jóvenes que estaban intrigados en qué estaban haciendo estos locos sentados con una Biblia y mirando y orando y quizás bajando su cabeza. Así que fundó el primer grupo universitario, se llama La Confra, y todavía en este momento existe en la Universidad de Puerto Rico. Pero ¿qué pasó? A los innovadores siempre hay personas que no les gustan los cambios, y otros pastores en la iglesia lo acusaron de que estaba prostituyendo a la juventud porque no les estaba enseñando debajo del árbol a arrodillarse a orar. Como médico, luchó por proveerles servicios gratuitos a todas las personas que lo necesitaban, lo pudiesen o no lo pudiesen pagar. Estableció varios consultorios populares en Santo Domingo, pero para poderlo hacer terminó estableciendo una colaboración con la Iglesia Católica. Imagínate, un pastor evangélico, un pastor pentecostal, haciendo una unión con la Iglesia Católica para proveerles servicios a los más necesitados. Ellos proveían la mano de obra, la Iglesia Católica les daba los medicamentos. Otra de las cosas que aprendí de mi papá fue a florecer sin agua, algo difícil. Pero nos enviaron como misioneros a Hawái. Para aquellas personas que no lo saben, Hawái fue un área que recibió muchas personas puertorriqueñas. En un momento nos se las llevaron en barco y después en tren para llegar a Hawái a cortar piñas. Mientras estuvimos allá, la iglesia era una iglesia pequeña, pero floreció. Uno de mis tíos, hermanos de mami, murió. Mi abuelo, por parte de madre, también se enfermó, y decidimos que necesitábamos regresar a Puerto Rico. Antes que se me olvide, fueron 3 años muy interesantes en las escuelas elementales en Hawái. Eso es una experiencia que quizás en algún momento compartiré con ustedes. Pero cuando regresamos a Puerto Rico, no sé si fue un castigo o qué fue lo que pasó. Pusieron a papi en una iglesia bien pequeña en Santurce, en la Parada 25, un sitio que en aquellos años era bastante caliente. Era una iglesia compuesta en su mayoría por personas que no sabían ni siquiera leer ni escribir. De lo que recuerdo, eran aproximadamente los miembros entre 60 a 80 personas y no podían pagarnos un salario completo. Lo que nos estaban dando, creo que eran 125 o 150 dólares mensuales, y todavía en aquel tiempo no era suficiente para sufragar los gastos de una familia de 4 personas. Así que, ¿qué papi hizo? Al darse cuenta de la necesidad de la iglesia, en vez de añadir más cultos, lo que hizo fue añadir 2 clases a la semana para personas y enseñarles a leer y a escribir, ¿ok? De esto se dio cuenta que había que buscar una forma para poder sobrevivir. ¿Y qué hizo? Utilizó sus recursos para comprar unas guaguas escolares. Con este proceso, todo lo que hizo fue ahora empezar a proveerle servicios de transportación a los colegios privados en el área metropolitana en San Juan. En otras palabras, San Juan y Río Piedras. El proceso fue creciendo y creciendo hasta que llegó el momento en que teníamos 13 guaguas en la iglesia. Al lado de la iglesia entonces empezaron a vender un terreno. No recuerdo el tamaño, sí recuerdo el precio. Eran aproximadamente $100,000. Imagínate una iglesia que no podía pagarle más de $100 y pico mensuales de salario, ahora iba a comprar un terreno de $100,000. Y papi se metió. El negocio de las guaguas continuó creciendo y llegó el momento en que ya teníamos 13 vehículos escolares proveyendo servicio. Y el negocio fue tan productivo que se pagaron esos $100,000 en menos de 5 años. Nota al calce, este terreno se vendió años después por más de $1 millón. Otra cosa que papi me enseñó era que en todo momento tu educación tiene que continuar y que nunca puedes detenerte cuestionando las cosas, aunque sea lo que las personas han hecho por años y años. En mi casa siempre había una biblioteca amplia. Y en Santurce recuerdo que las 4 paredes tenían libros. Estaban llenas también de enciclopedias. Y para los que no sabían o los que no saben lo que son enciclopedias, es lo mismo que hace Wikipedia y también lo mismo que está haciendo ahora ChatGPT, pero sencillamente en libros. Papi me enseñó
que los libros eran mi fuente de libertad. Mi fuente de libertad no solamente para romper con mis ideas erróneas, sino para romper con todas estas cosas y con todo esto que yo veía que a veces no entendía. Y cuando llegaba a los libros podía entender mucho mejor. Otra cosa que mi padre me enseñó y que yo sé que no lo aprendí muy bien, y que me tomó tiempo entender, y que me tomó tiempo mejorar, y que me tomó tiempo cambiar, y que me tomó quizás pedir muchas veces perdón, fue respeto por mi pareja. Él iba a todos los lugares con mi madre. El asiento delantero del vehículo siempre era para mi madre, y vi en varias ocasiones bajar a personas que se habían sentado en ese asiento, pasarlos al asiento de atrás, porque ese no era su lugar. En su relación con mi mamá, también la estimuló a que estudiara. Mami terminó su bachillerato en educación bilingüe y a nosotros nos encantaba, porque casi siempre en aquellos tiempos mami tenía que estudiar de noche, así que ¿quién era que nos cocinaba? Papi. En 2 veces por semana, quien tenía que hacer la cena. ¿Y qué hacía? Todo lo que había sobrado de la semana, buscábamos un poco de arroz y se mezclaba. Eso para mí era el concepto de lo que era el arroz chino, el chofán, que papi nos hacía mientras era él que se encargaba de nosotros. Es importante que comparta de que mi padre no fue un hombre perfecto. Trabajaba más horas de las que realmente cualquiera de nosotros podíamos contar. De él aprendí el concepto real de la responsabilidad, pero el problema fue que se convirtió en una responsabilidad extrema. Tú no fallas, tú haces todo lo posible siempre por completar lo que dijiste que ibas a hacer. En mi vida profesional, aunque no estaba buscando ascensos, aunque no estaba buscando promociones, en el momento en que me comprometía con cualquier cosa, se me hacía difícil poderlas dejar a mitad. Papi tampoco era un hombre de abrazos pegajosos o palabras dulces. Era frío, distante y duro. Pero así también fue mi abuela, así también lo tuvo que ser para poder sobrevivir después que su primer esposo murió. De la misma manera, papi siempre tuvo una palabra de dirección, que a veces estas palabras se sentían como un pescozón, sí es verdad, pero era una forma de enseñarte de que no te rindieras, de que siguieras buscando, porque siempre hay formas de poder resolver estas situaciones. Mi padre también, ante muchas personas, era terco y testarudo. No estoy hablando de mí, sí, yo también soy terco y testarudo, pero a las personas que somos o que son tercas y testarudas, cuando las cosas salen bien, entonces dicen que tú eras decidido. Y ese era Alberto Martínez. No quiero terminar el video sin contarles cómo terminó la historia de la cucaracha. Nos fuimos a acostar sin cenar, como a la 1 de la mañana, alguien vino a tocar a la puerta. Cuando yo abro la puerta me encuentro con un pastor a quien yo sé que mi padre había tenido muchísimos roces. Después me di cuenta que en la mayoría de las ocasiones eran cuestión de estilo, eran cuestión de forma. Y él llegó con un sobrecito con $1,000 que le había enviado la iglesia de Puerto Rico a papi. En ese momento aprendí de que el Padre nunca nos deja solos, de que el Padre nos provee. A pesar de que esa noche yo pasé quizás 1 o 2 horas peleando con él y exigiéndole y preguntándole que dónde estaba en ese momento de necesidad. En ese momento en que estábamos pasando hambre, cuando ese hombre llegó me dijo, ¿ves? Yo nunca te dejo solo. Pero papi también batalló con muchos problemas de salud mental. Y recuerdo tres eventos, 3 momentos. El primero fue en Hawái, el segundo fue en Puerto Rico y el último fue en República Dominicana. En las 3 ocasiones los médicos decían que tenía condiciones idiopáticas, en otras palabras, condiciones que no le encontraban el origen, cuál era la causa para estas condiciones. Y después de saber lo que estaba ocurriendo era que papi había pasado por estados de ataques personales. En uno de ellos le dijeron que se estaba robando el dinero de la iglesia. Y en otro, en la República Dominicana, otro pastor estaba regando el rumor de que mi papá era homosexual, de que mi papá era gay. Y después ese mismo pastor se apareció a la casa a chequear cómo mi padre estaba. Y fue un incidente bastante difícil porque yo ni siquiera lo quería dejar entrar. Mi papá tuvo que salir de la cama, básicamente a decirme que esa no era mi lucha, que esa no era mi pelea, que lo dejara entrar. No sé qué pasó, solo sé que ambos oraron juntos. Con mi padre vi de primera mano lo que fue también romper cadenas generacionales, levantar comunidades y sacarlas de la pobreza, cómo nos transformó como familia y nos transformó permanentemente.
Así que te pregunto a ti, ¿qué cosas han pasado en tu casa que tú realmente deseas romper? Como padre, ¿qué cosas deseas que no vuelvan a ocurrir? Y no hablo de proveerle todas las cosas y las chucherías que tus hijos quieren, pero ¿qué nivel de educación, qué nivel de amor, qué nivel de capacidad tú quieres darle a tu familia? No seas tan fuerte con tus padres. En muchas ocasiones damos de lo que hemos recibido. En muchas ocasiones estamos todavía intentando superar los errores del pasado. Ama, 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 porque muy dentro de sí ellos están buscando también la mejor forma de reflejar su amor hacia ti y que tú no cometas los mismos errores que ellos. Hasta aquí me ha dado el tiempo de hoy. Si este video te ha servido de alguna forma, recuerda darle like, compártelo porque compartir es gratis. Y nos vemos en una próxima ocasión.